1661. Fuerte Zelandia, isla de Formosa. Sobre la mesa del gobernador Frederick Collet, en un despacho sofocante, impregnado de humedad y olor a moho, había un mapa. No era un simple mapa, sino un símbolo, una declaración de poder, trazada por cartógrafos holandeses en un papel caro y grueso. En él, la isla que los lugareños llamaban Taiwán estaba cuidadosamente delineada, su línea costera dibujada con precisión matemática, y en su parte suroeste, como una joya en un engaste, destacaba un bastión, el fuerte Zelandia. Para Collet, representante de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, este mapa era la prueba de que el mundo salvaje e indómito podía ser medido, sometido y convertido en una fuente de beneficios. Afuera caía un aguacero tropical. Grandes y cálidas gotas tamborileaban en el tejado de Texas, convirtiendo las polvorientas calles de la colonia en arroyos de barro. Nativos, comerciantes chinos y soldados holandeses se apretujaban bajo los aleros, esperando que pasara la furia de los elementos. El gobernador Collet tomó un sorbo de cerveza tibia de una jarra de peltre y frunció el ceño con disgusto. Llevaba muchos años aquí, pero nunca se había acostumbrado a este calor sofocante y pegajoso, a esta eterna lucha contra la naturaleza y los hombres. Hacía varias semanas que le llegaban rumores alarmantes. Rumores a los que él, un administrador experimentado y cínico, no había dado mucha importancia. Le informaban de que en el continente, en la costa de la provincia de Fujian, un tal rebelde, un jefe pirata, estaba reuniendo una flota de un tamaño sin precedentes. Su nombre era conocido en todas estas aguas. Los chinos lo llamaban Cheng Chengong, los portugueses y holandeses distorsionando su título honorífico de señor de la familia imperial, Guo Xingye, lo llamaban simplemente Coxinga. Collet sonrió con desdén. Un pirata. Sí, poderoso, como su padre, el famoso Nicolás Iquan, que en su día sirvió a la compañía. Pero un pirata al fin y al cabo. ¿Qué podía hacer contra el poder de las Provincias Unidas? ¿Contra los muros de piedra del fuerte Zelandia y los cañones de sus galeones? La flota de Coxinga, según informaban los espías, constaba de cientos, si no miles, de juncos. Pero, ¿qué eran esas embarcaciones de fondo plano, fluviales, contra los barcos oceánicos curtidos en batallas contra españoles e ingleses? Sería una locura, un suicidio. Y sin embargo, algo en aquellos rumores lo ponía nervioso. Se decía que Coxinga estaba derrotado, que los manchúes, los nuevos amos de China, lo habían expulsado de todas sus ciudadelas en el continente. Se decía que estaba desesperado, que no tenía a dónde ir. Y un hombre desesperado, acorralado, es capaz de cualquier locura. El aguacero cesó de repente, como si alguien hubiera cerrado un grifo celestial. El sol se asomó entre las nubes desgarradas y el aire se llenó instantáneamente de vapor. Collet se acercó a la ventana y miró al mar. El horizonte estaba despejado. Una tranquila y plomiza superficie de agua se extendía hasta el borde mismo del cielo. Suspiró aliviado. Solo rumores, pánico de los comerciantes chinos, pero en ese mismo instante, el vigía de la torre más alta del fuerte gritó. Su voz, llena de terror y asombro, resonó sobre la fortaleza. Collet cogió el catalejo que estaba en el alféizar. Con manos temblorosas se lo llevó al ojo. Lo que vio le heló la sangre en las venas. En el horizonte, donde un momento antes no había nada, ahora se veía una franja negra. Crecía, se ensanchaba, convirtiéndose en algo inimaginable. No era una flota, era una ciudad flotante, un bosque de miles de mástiles coronados por estandartes de guerra con imágenes de dragones y tigres. Cientos, miles de juncos de todos los tamaños, desde enormes buques insignia de varias cubiertas hasta ágiles cañoneras de combate, se dirigían directamente al fuerte Zelandia. Llenaban todo el espacio visible, y parecía que el propio mar se había levantado para engullir su diminuto puesto de avanzada europeo.
Collet bajó el catalejo. Lo entendió todo. No era una locura. Era un acto de desesperación que se había convertido en la mayor expedición militar que jamás habían visto aquellas aguas. El pirata, el mestizo, el último defensor de una dinastía caída, venía hacia aquí. No venía a saquear, venía a tomar esta isla para sí, a crear en ella su propio reino, su último refugio, y Collet, el gobernador Frederick Collet, con su guarnición de 1200 hombres, se interponía en su camino. Así comenzaba el último capítulo de la vida de uno de los héroes más asombrosos y contradictorios de la historia de Asia. Un hombre que fue hijo de un almirante pirata chino y de una japonesa de estirpe samurái. Un hombre que pudo convertirse en el mercader más rico de Oriente, pero que eligió el camino del guerrero. Un hombre que desafió al imperio más poderoso de su tiempo y, al perder ante él, creó su propio estado, arrancándolo de las manos de los colonizadores europeos. Esta es su historia, la historia de Chen Chenggong, de Koxinga. Para comprender la tormenta que fue Koxinga, primero hay que estudiar el océano que lo engendró. Ese océano fue el mundo de su padre, Zheng Jilong, una figura tan colosal y polifacética que la historia de su propia vida podría servir de base para una docena de novelas de aventuras. Fue pirata, mercader, almirante, traidor y, sin duda, uno de los hombres más poderosos de Asia en la primera mitad del siglo XVII. Su imperio marítimo no oficial se convirtió en los cimientos sobre los que su hijo construiría más tarde su guerra por la dinastía Ming. Zheng Jilong nació en 1604 en una familia pobre de la provincia de Fujian, en la costa sureste de China. Esta tierra siempre fue especial. Aislada del resto de China por las montañas, de cara al mar, Fujian vivía según sus propias leyes. Sus habitantes eran marinos, comerciantes y contrabandistas natos. Mientras los funcionarios confucianos de Pekín despreciaban el comercio y las leyes imperiales prohibían los viajes marítimos privados. La política del Haijin. Los fujianeses veían en el mar su único camino hacia la prosperidad. El joven Shilong fue la encarnación de este espíritu. Audaz, ambicioso y nada inclinado a la carrera académica, abandonó su hogar en su juventud y se dirigió a Macao, una colonia portuguesa rebosante de vida. Aquí, entre aventureros europeos, mercenarios japoneses y comerciantes chinos, se adaptó rápidamente. Aprendió portugués, se convirtió al cristianismo y recibió un nuevo nombre, Nicolás Gaspar. Pero más a menudo se le conocía por el apodo que le dieron en su juventud, Iquan. De Macao, su camino lo llevó más lejos, a Manila, a Taiwán y finalmente a Japón, al puerto de Hirado, cerca de Nagasaki. A principios del siglo XVII, Japón todavía no era un país completamente cerrado. Hirado era uno de los centros del comercio internacional, donde holandeses e ingleses tenían sus factorías y los comerciantes chinos desarrollaban una activa actividad. Fue aquí donde Zheng Jilong comenzó su ascenso. Entró al servicio de un importante jefe pirata chino, Li Dan, jefe de la comunidad china en Hirado. Pronto demostró ser un talentoso organizador y traductor, trabajando con los holandeses que en ese momento intentaban establecerse en Taiwán. Fue en Japón donde conoció a su futura esposa, Tagawa Matsu, hija de un samurái local. En 1624 tuvieron un hijo, al que llamaron Cheng Sen, y le pusieron el apodo infantil de Fukumatsu. Este niño, nacido de la unión de un aventurero chino y una japonesa, estaba destinado a pasar a la historia con el nombre de Koxinga. Tras la muerte de su patrón, Li Dan, en 1625, Zheng Jilong heredó su flota y sus negocios. Pero no quería seguir siendo un simple jefe pirata. Sus ambiciones eran mucho mayores. Regresó a la costa de Fujian y comenzó a someter metódicamente a todos los grupos piratas y contrabandistas. Su flota creció a una velocidad increíble.
Era implacable con sus competidores, pero justo con quienes reconocían su autoridad. Pronto se convirtió en el rey no oficial del mar de China meridional. Ningún barco mercante, ya fuera un junco chino, una carraca portuguesa o un filibote holandés, podía pasar por las rutas comerciales desde Japón hasta Vietnam sin pagar tributo a Cheng Jilong. Creó un sistema de pasaportes, banderas especiales con su simbología que los barcos debían comprar para un paso seguro. Quienes se negaban a pagar se arriesgaban a ser saqueados o hundidos. Su organización era más que una simple hermandad pirata. Era una verdadera potencia marítima en la sombra, con sus propias leyes, impuestos, flota y ejército. Su riqueza se convirtió en legendaria. Controlaba el comercio de seda, porcelana, especias y, lo más importante, la plata japonesa, que era la principal moneda en el comercio asiático. La dinastía Ming, que gobernaba China, se encontraba en una profunda decadencia. La corte imperial en Pekín estaba paralizada por la corrupción y las luchas de camarillas cortesanas, y en el norte, los manchúes ganaban fuerza. El poder central era incapaz de hacer frente a la piratería en la costa sur. Numerosas expediciones de castigo contra Cheng Jilong fracasaron. Su flota era más fuerte y estaba mejor organizada que toda la flota imperial de la región. Finalmente, los funcionarios Ming decidieron aplicar una vieja táctica china: usar a los bárbaros para someter a los bárbaros. En 1628, le ofrecieron a Cheng Jilong un trato. En lugar de luchar contra él, le propusieron legalizar su estatus. Le concedieron el rango de almirante y el cargo oficial de comandante de las fuerzas de patrulla. Se le encomendó la tarea de luchar contra otros piratas y proteger la costa. Para Cheng Jilong fue una jugada genial. Obtuvo un estatus oficial conservando al mismo tiempo todo su poder real y su negocio. Ahora podía destruir a sus competidores no como un pirata, sino como un representante de la ley. Cumplió su nuevo papel con brillantez. En 1633, en la bahía de Liaoluo, se enfrentó a la flota de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, que intentaba imponer a China sus condiciones comerciales por la fuerza. En esta batalla, Cheng Jilong, utilizando la táctica de los brulotes, o barcos incendiarios, derrotó por completo a la escuadra holandesa. Esta victoria lo convirtió no solo en un almirante, sino en un héroe nacional, el defensor de China contra los bárbaros de ultramar. A principios de la década de 1640, Cheng Jilong alcanzó la cima de su poder. Era el hombre más rico de China. Su flota personal contaba con más de 3.000 barcos, y su influencia se extendía desde la corte imperial hasta las factorías de Nagasaki. Era la encarnación viva del poder marítimo, nacido en la encrucijada del declive del orden imperial y el surgimiento del comercio global. Fue a este mundo, en 1630, a donde trajo de Japón a su hijo de 6 años, Cheng Sen. El niño, que había crecido en una ciudad portuaria japonesa, debía ahora convertirse en el heredero de este imperio colosal, pero construido sobre arena. Aún no sabía que pronto no solo tendría que heredar, sino luchar por él hasta la última gota de sangre, defendiendo no solo la riqueza de su padre, sino también el honor de una dinastía caída. Antes de convertirse en Koxinga, el temible guerrero y defensor de la dinastía Ming fue simplemente Cheng Sen, un muchacho cuya alma estaba tejida de contradicciones. Su destino fue único desde su nacimiento. Fue producto de dos grandes culturas, de dos mundos completamente diferentes, Japón y China. Esta doble herencia que llevaba en su sangre y en su educación definió en gran medida su carácter, en el que se combinaban la determinación samurái y la lealtad confuciana, la franqueza japonesa y la astucia estratégica china. Cheng Sen nació el 28 de agosto de 1624 en una pequeña isla cerca de la ciudad portuaria de Hirado, en Japón. La leyenda cuenta que su madre,
Tagawa Matsu, sintió los dolores del parto mientras paseaba por la playa y, al no poder llegar a casa a tiempo, lo dio a luz directamente sobre una gran roca costera. Esta roca todavía se muestra a los turistas como el lugar de nacimiento del gran héroe. Su madre, Tagawa Matsu, no era una mujer corriente. Provenía del clan samurái de los Tagawa, vasallos del daimyo local, el señor Matsura. Aunque su familia no pertenecía a la más alta aristocracia, fue educada en las estrictas tradiciones del Bushido, el código de honor del guerrero, la lealtad al señor, el desprecio por la muerte, el sentido del deber y el honor personal no eran para ella palabras vacías. Transmitió estas cualidades a su hijo. Los primeros 7 años de su vida, el niño, que llevaba el nombre japonés de Fukumatsu, que significa pino afortunado, los pasó en Japón. Creció en un entorno donde se cruzaban los caminos de comerciantes chinos, samuráis japoneses y mercaderes europeos. Sus juguetes de infancia no eran solo cometas de seda chinas, sino también, posiblemente, espadas de madera de samurái. Mamó con la leche materna la lengua japonesa, las costumbres japonesas y, lo más importante, el espíritu japonés. Esta parte japonesa de su personalidad a menudo se subestima, pero fue la clave para entender muchas de sus acciones posteriores. Su lealtad incondicional a la dinastía Ming, incluso cuando la causa parecía desesperada, sus arrebatos de ira y su crueldad hacia los traidores, su valentía personal en la batalla, todo ello recuerda más al comportamiento de un samurái japonés leal a su daimyo que al de un calculador funcionario o general chino. En 1630, su padre, Zheng Jilong, ya convertido en el gobernante de facto de la costa de Fujian, decidió que era hora de que el heredero regresara a la tierra de sus antepasados. El niño de 7 años fue llevado a China. Para él fue un choque cultural. Se encontró en una civilización completamente diferente. En lugar del Japón estricto y militarizado, vio la China opulenta, populosa y burocratizada de la dinastía Ming tardía. Su padre no escatimó en gastos para la educación de su hijo. Quería que su heredero no fuera un simple guerrero o comerciante, sino un verdadero erudito funcionario confuciano o shenshi, que era la cima de la escala social en la sociedad china. Chengzen fue sometido a toda la fuerza de la educación clásica china. Día y noche estudiaba los cánones confucianos, los 4 libros y los 5 clásicos. Aprendió caligrafía, poesía, historia. Su tutor fue el famoso erudito Qian Qianyi, que vio en el muchacho unas habilidades extraordinarias. Chengzen resultó ser un estudiante brillante. Absorbió con avidez la ética confuciana. Las principales virtudes para él se convirtieron en los conceptos de Zhong, es decir, lealtad, y Xiao, es decir, piedad filial. La lealtad al emperador, el Hijo del Cielo, y la piedad hacia el Padre y los antepasados, estos 2 pilares de la moral confuciana se convirtieron en la base de su visión del mundo. A los 15 años aprobó con éxito los exámenes del condado y a los 20 ingresó en la prestigiosa Academia Imperial de Nankín, la segunda capital del imperio. Parecía que le esperaba una brillante carrera como erudito y estadista. Era joven, brillantemente educado, increíblemente rico. Pero fue en ese momento, mientras absorbía la sabiduría de los libros antiguos en el silencio de las bibliotecas de Nankín, cuando la propia historia se derrumbó con estrépito sobre el reino del Medio y tuvo que elegir, seguir siendo un erudito o convertirse en un guerrero. En 1644 ocurrió un suceso que trastocó todo el mundo chino. Un ejército de campesinos rebeldes, liderado por Li Zicheng, tomó Pekín. El último emperador de la dinastía Ming, Chongzhen, para no caer en manos de sus enemigos, se ahorcó en el jardín imperial, y desde el norte a través de la Gran Muralla, que les abrió uno de los generales Ming, irrumpieron en China los ejércitos manchúes.
La dinastía que había gobernado China durante casi 300 años había caído. Para Zheng Zhen fue una tragedia personal. La caída de la dinastía no fue un simple acontecimiento político. En su conciencia confuciana, fue el colapso del universo, la violación del orden celestial. En señal de luto, se dirigió al templo de Confucio, donde realizó un rito de sacrificio y, según la tradición, quemó sus ropas de erudito, jurando dedicar su vida a expulsar a los bárbaros del norte y restaurar la dinastía legítima. En el caos que se apoderó de China, en el sur del país, príncipes de sangre Ming se proclamaron emperadores uno tras otro, creando las llamadas cortes de los Ming del sur. Una de estas cortes, encabezada por el príncipe Tang, se estableció en la provincia de Fujian, bajo la protección de la flota y el ejército de su padre, Zheng Jilong. En 1645, Cheng Zhen se presentó por primera vez ante el nuevo emperador de los Ming del Sur. El gobernante, impresionado por su inteligencia, lealtad y imponente apariencia, le concedió el mayor de los honores. Le otorgó el apellido de la casa reinante Yu y un nuevo nombre personal, Chen Gong, que significa éxito. A partir de ese momento se convirtió en Chu Chen Gong, miembro de la familia imperial. Fue de este título, señor de la familia imperial, en chino Guoxingye, de donde derivó su apodo europeo, Koxinga. El niño de Girado se había convertido en un príncipe de la dinastía Ming. Pero este título no era una recompensa, sino una carga. Le obligaba a una lealtad hasta el final, a una lucha sin compromisos. Y muy pronto, esa lealtad sería sometida a la prueba más terrible que se pueda imaginar, cuando en su camino se interpusiera su propio padre. Mientras el joven Koxinga recibía el apellido imperial y juraba lealtad eterna, el antiguo imperio que había jurado defender ya se encontraba en su agonía final. Los acontecimientos que se desarrollaron a mediados del siglo XVII en China no fueron un simple cambio de dinastía. Fueron un cataclismo civilizatorio, un choque titánico de mundos que definió el destino de Asia Oriental durante los siguientes 300 años. Para comprender la magnitud de la lucha en la que se lanzó Koxinga, es necesario ver el cuadro completo de la caída de la gran dinastía Ming bajo el embate de los nómadas del norte. Hacia la década de 1640, la dinastía Ming, que había gobernado desde 1368, era una sombra de su antigua grandeza. Sufría las mismas enfermedades que muchos otros imperios en el ocaso de su existencia. Los emperadores que vivían en el lujo de la ciudad prohibida en Pekín se alejaban cada vez más del gobierno real del país, entregando el poder a las camarillas de eunucos de la corte. La corrupción alcanzó niveles sin precedentes. Los impuestos, que suponían una pesada carga para los campesinos, no llegaban al tesoro, sino que se quedaban en los bolsillos de los funcionarios. A esto se sumaron las catástrofes naturales. El comienzo del siglo XVII estuvo marcado por la llamada Pequeña Edad de Hielo, que provocó un enfriamiento, sequías y malas cosechas en toda China. Millones de campesinos pasaban hambre. Olas de levantamientos campesinos se sucedieron por todo el país. El mayor de ellos fue la rebelión liderada por Li Zicheng, un antiguo pastor que logró reunir un enorme ejército y se proclamó fundador de una nueva dinastía, la Shun. Fueron sus tropas las que, en abril de 1644, entraron en Pekín prácticamente sin encontrar resistencia. El último emperador Ming, Chongzhen, se encontró atrapado. Cuando los rebeldes irrumpieron en la ciudad prohibida, él, para no caer prisionero, mató a sus hijas y concubinas y luego subió a la colina del Carbón, en el parque detrás del palacio, y se ahorcó en un árbol. Su muerte se convirtió en el símbolo del fin de una era. La gran dinastía china Ming había caído, pero no bajo los golpes de un enemigo externo, sino por el peso de sus propios problemas, destruida desde dentro. Mientras China se consumía en el fuego de la guerra civil, más allá de la Gran Muralla, en el noreste,
una nueva y temible potencia ganaba fuerza. Eran los manchúes, descendientes de los Jurchen, que en el siglo XII ya habían conquistado el norte de China. A principios del siglo XVII, un talentoso y ambicioso jefe, Nurhaci, logró unificar a las dispersas tribus manchúes en un solo estado. Su hijo y sucesor, Abahai, continuó la obra de su padre. Creó un ejército poderoso y disciplinado, organizado según el sistema de las 8 banderas, donde cada bandera representaba una unidad militar administrativa. Los manchúes adoptaron de los chinos la artillería, atrajeron a su servicio a funcionarios chinos y proclamaron su propia dinastía, la Qing, que significa pura. Durante mucho tiempo la Gran Muralla y el ejército Ming contuvieron su avance. Pero en 1644 se produjo un giro fatal. El general Ming Wuzhangui, que comandaba la guarnición en el paso clave de Shanghái, se encontró entre dos fuegos. Por un lado, hacia Pekín avanzaban los rebeldes de Li Zicheng, que habían tomado como rehenes a su familia. Por otro, al otro lado de la muralla, se encontraba el ejército manchú bajo el mando del príncipe regente Dorgón. Wuzhangui tomó una decisión que cambió el curso de la historia. Hizo una alianza con los manchúes y les abrió las puertas de la muralla para derrotar juntos al ejército campesino y vengar al emperador. Fue un error fatal. Los manchúes, una vez dentro de China, ya no tenían intención de marcharse. Derrotaron al ejército de Li Zicheng, entraron en Pekín y anunciaron el traslado de la capital de la dinastía Qing al Reino del Medio. Para ellos no fue una simple incursión de saqueo. Habían venido para gobernar, para conquistar toda China y fundar una nueva dinastía imperial. La conquista no fue un paseo. Aunque el norte de China se sometió con relativa rapidez al nuevo poder, el sur, separado por el río Yangtze, permaneció leal a la dinastía Ming. En las ricas y populosas ciudades del sur, como Nankín, Fuzhou y Cantón, representantes de la casa imperial Ming, se proclamaron emperadores uno tras otro, creando las llamadas cortes de los Ming del sur. Comenzó un largo y sangriento período conocido como la Guerra Ming-Qing. No fue una simple guerra por el territorio, fue un choque de civilizaciones. Los manchúes, para afirmar su poder y quebrar la resistencia, emitieron el famoso edicto sobre los peinados. A todos los hombres chinos bajo pena de muerte se les ordenó afeitarse el pelo de la parte delantera de la cabeza y trenzar el resto en una coleta al estilo manchú. Este edicto se convirtió en un símbolo de la subyugación. El lema, o conservas el pelo y pierdes la cabeza, o conservas la cabeza y pierdes el pelo, se convirtió en el grito de guerra de la resistencia. Muchas ciudades como Yangzhou y Jiading fueron masacradas hasta el último habitante por negarse a obedecer. Sin embargo, el movimiento de resistencia estaba desunido y mal organizado. Las cortes de los Ming del sur luchaban entre sí, sus generales intrigaban y perseguían sus intereses personales. Uno tras otro, estos focos de resistencia cayeron bajo el embate de los disciplinados ejércitos de las banderas manchúes. Fue en este momento trágico y heroico cuando Koxinga entró en el escenario histórico. Vio la incompetencia y la traición de los dignatarios de los Ming del sur. Vio cómo su propio padre, el hombre más poderoso del sur, iniciaba negociaciones secretas con los manchúes. Y comprendió que si alguien podía salvar la última esperanza de la dinastía Ming, era solo él, con su flota, su ejército y su voluntad inquebrantable, en la que el acero japonés se había fundido con la lealtad confuciana. El mundo se derrumbaba, y sobre sus escombros comenzaba su propia guerra. 1646 fue para Koxinga un año que dividió su vida en un antes y un después. Fue el año en que las ilusiones de la juventud se quemaron en el fuego de la traición, y el dolor por su madre asesinada se transformó en un odio que templó el acero. Fue en este año cuando tuvo que tomar la decisión más terrible de su vida: seguir siendo un hijo respetuoso o un súbdito leal.
y esta elección lo transformó de Zhu Chenggong, un dignatario de la corte, en Koxinga, un enemigo implacable de la dinastía manchú. Mientras su hijo se inspiraba en las ideas de lealtad a la dinastía caída, Cheng Jilong, el viejo lobo de mar, observaba la situación con frío pragmatismo. Era el señor de Fujian y el protector del emperador de los Ming del sur, Longwu, es decir, el príncipe Tang, pero su verdadera lealtad siempre fue una sola cosa: su propio imperio marítimo. Veía cómo los ejércitos Qing avanzaban inexorablemente hacia el sur y comprendía que la causa de la dinastía Ming estaba perdida. La resistencia le parecía un desperdicio inútil de recursos y vidas. Los gobernantes manchúes, a su vez, comprendían perfectamente que sin el control de la flota de Cheng Jilong no podrían someter la costa sureste. Lo colmaron de ofertas tentadoras. Le prometieron no solo la conservación de todas sus riquezas y poder, sino también altos cargos en la nueva administración, títulos de príncipe y el cargo de gobernador de 2 provincias, Fujian y Guangdong. Para Cheng Jilong fue una tentación demasiado grande. Inició negociaciones secretas con el mando Qing. Jugó un doble juego, apoyando de palabra al emperador Ming, pero en realidad preparando el terreno para la capitulación. Saboteó los esfuerzos militares, se negó a proporcionar tropas para la defensa de los pasos clave que conducían a Fujian y esperó el momento oportuno para cambiar de bando con el máximo beneficio para sí mismo. Koxinga observaba con horror las acciones de su padre. Le suplicó en repetidas ocasiones que recapacitara, apelando a su honor, a los favores que le había concedido la dinastía Ming. Se conservan registros de sus diálogos, que parecen más escenas de una tragedia clásica. Koxinga le decía a su padre que había aceptado altos títulos y un salario de la dinastía Ming, y cómo podía traicionarlos. Le advirtió que si su padre se rendía, no solo se cubriría de deshonra, sino que también perdería el respeto de los manchúes, que nunca confiarían en un traidor. Cheng Jilong, irritado por la ingenuidad de su hijo, respondía que aún era joven y no entendía las leyes de este mundo. Decía que la dinastía Ming estaba muerta y que el mandato del cielo había pasado a los Qing. La resistencia era inútil y solo sometiéndose podrían salvar a su familia y su fortuna. En una de las últimas y más acaloradas discusiones, Koxinga, según la tradición, se arrodilló ante su padre y, con lágrimas en los ojos, dijo que si su padre insistía en su decisión, él, su hijo, no podría seguirlo. Había oído que la piedad filial exige que un hijo corrija los errores de su padre si estos conducen a un camino injusto. Si su padre se rendía, él no podría mantener la piedad filial. Elegía la lealtad. Los tigres y los leopardos se adentran en las montañas y caen en una jaula. No pueden comportarse de otra manera, pero sus súplicas fueron en vano. En otoño de 1646, el ejército Qing entró en Fujian. Cheng Jilong disolvió sus tropas y se dirigió al campamento Qing para capitular oficialmente. Estaba seguro de que le esperaba un triunfo, pero se equivocó garrafalmente. Tan pronto como estuvo en sus manos, los manchúes, desconfiando de él, le privaron de todo poder y lo enviaron bajo escolta a Pekín como un rehén de honor. El viejo rey pirata había caído en su propia trampa. Koxinga, viendo que su padre no le escuchaba, reunió a sus hombres leales, unos pocos cientos, y se retiró al sur, a la ciudad costera de Anping, donde se encontraba la residencia principal del clan Cheng. Allí, en la fortaleza, permanecía su madre, Tagawa Matsu, que había llegado de Japón solo un año antes para reunirse con su familia. Las tropas Qing, sin encontrar resistencia, avanzaron por la costa tomando ciudades. Pronto llegaron a Anping. La guarnición dejada por Cheng Jilong se dispersó. La ciudad fue tomada por asalto. Lo que ocurrió a continuación se convirtió en la tragedia personal de Koxinga y en un punto de inflexión en su vida. Los soldados Qing,
irrumpieron en la residencia del clan. Tagawa Matsu, fiel al código de honor samurái, se negó a rendirse a la merced de los bárbaros. Según una versión, fue asesinada en combate. Según otra, más extendida, se suicidó cometiendo el suicidio ritual, o jigai, para no caer prisionera y ser deshonrada. Cuando Koxinga se enteró de la muerte de su madre y del saqueo de su hogar, su dolor se convirtió en rabia. La traición de su padre y la crueldad del enemigo se fusionaron en uno. En ese momento, en él murió el erudito confuciano y nació definitivamente el guerrero. Reunió sus escasas fuerzas y zarpó hacia la isla costera de Gulangyu. Allí, en el templo local de Confucio, realizó un rito que se hizo legendario. Sacrificó las cabezas de varios prisioneros manchúes. Luego, dirigiéndose al cielo y al espíritu del gran sabio, pronunció su famoso juramento. Dijo que en el pasado su padre había cometido un error y él no había podido disuadirlo. Ahora estaba solo, en el mar, sin un palmo de tierra. A partir de ahora, juraba que su deber para con su padre y su deber para con su soberano eran incompatibles. Si no podía vengar a su soberano y a su padre, moriría con los ojos cerrados. Pidió al cielo y a la tierra que fueran testigos. En este juramento estaba todo: el dolor filial, la rabia, el sentimiento de culpa y una determinación inquebrantable. Ya no era Chen Zhen, el hijo de Shen Jilong, se había convertido en Koxinga, el vengador, el último defensor de la dinastía Ming. Reunió los restos de la flota de su padre y comenzó su propia guerra. Una guerra que duraría 1,5 décadas y teñiría de sangre toda la costa del sur de China. Después de jurar en el templo de Confucio, Koxinga se quedó prácticamente solo frente a la colosal maquinaria de guerra del imperio Qing. Tenía solo unos pocos barcos y un puñado de seguidores leales. Pero también tenía algo más: el nombre de su padre, que todavía infundía respeto en la costa, una reputación impecable de súbdito leal de los Ming y una voluntad de lucha inquebrantable. En los años siguientes, al igual que su padre, recorrió el camino desde un fugitivo hasta el amo indiscutible de los mares, convirtiendo las islas costeras de Fujian en una ciudadela inexpugnable y una base económica para su guerra. La primera tarea de Koxinga fue unificar los restos dispersos del vasto imperio marítimo de su padre. Tras la capitulación de Shen Jilong, su flota y su ejército se desintegraron. Muchos comandantes se pasaron al bando Qing, otros se convirtieron en jefes piratas independientes y otros simplemente se dispersaron. Koxinga comenzó a reunirlos metódicamente, uno por uno, bajo su estandarte. Actuó con palo y zanahoria. A quienes se le unían voluntariamente, les prometía honor y riquezas, apelando a su antigua lealtad al clan Sheng y a la dinastía Ming. A quienes se negaban, los aniquilaba sin piedad, demostrando que ahora era él el heredero legítimo del poder marítimo. Su base principal fueron 2 islas estratégicamente situadas en el estrecho de Taiwán: Xiamen, también conocida como Amoy, y Kinmen, o Quemoy. Estas islas eran fortalezas naturales ideales. Sus puertos profundos y protegidos podían albergar una enorme flota, y sus costas rocosas y estrechos pasos las hacían prácticamente invulnerables a los ataques desde el mar. Koxinga convirtió Xiamen en su capital, construyó astilleros, arsenales y almacenes, estableció su propia administración, modelada según el gobierno Ming. Tenía sus propios ministerios, incluidos los de funcionarios, impuestos, guerra, ritos, castigos y obras públicas. Dividió sus dominios en distritos y prefecturas. No era un simple nido de piratas, era un estado dentro de un estado, el último islote de la China Ming, rodeado por todos lados por el hostil imperio Qing. Koxinga comprendía perfectamente que la guerra no es solo batallas, sino también dinero. Para mantener un enorme ejército y una flota se necesitaban fondos colosales.
Y aquí aprovechó al máximo la infraestructura comercial creada por su padre. Restauró y expandió la red comercial del clan Cheng, que abarcaba todo el este y el sudeste asiático. Sus juncos navegaban entre Japón, Taiwán, Filipinas, Vietnam, Siam e Indonesia. Transportaban seda, porcelana y azúcar chinos, cambiándolos por plata japonesa, especias indonesias y arroz siamés. Todo este gigantesco comercio estaba sujeto a impuestos que iban directamente a las arcas de Koxinga. Al igual que su padre, introdujo un sistema de pasaportes banderas para todos los barcos de la región. Cualquier comerciante que deseara comerciar de forma segura en estas aguas debía pagar tributo al dragón del mar, como lo llamaban. También mantuvo un activo comercio con los europeos, principalmente con los holandeses en Taiwán. A pesar de que los consideraba bárbaros pelirrojos, necesitaba sus productos, como armas europeas, pólvora y cobre. Este comercio, aunque tenso, le reportaba enormes beneficios. Su sistema económico era tan eficaz que, según estimaciones de los historiadores, en su apogeo controlaba hasta el 70% de todo el comercio marítimo de China. Los ingresos de su reino eran comparables a los de todo el imperio Qing. Esto le permitió no solo mantener un ejército, sino también armarlo con la última tecnología. Con estos fondos, Koxinga creó uno de los ejércitos más combativos de su tiempo. Su núcleo era su guardia personal, los llamados hombres de hierro o Tierenjun. Eran guerreros selectos vestidos con pesadas armaduras que los protegían de flechas y balas. Su arma principal era una enorme espada de 2 manos, la Yanmadao, que significa espada que corta caballos, con la que, actuando en formación cerrada, podían literalmente abrirse paso a través de la infantería enemiga e incluso de la caballería. Además, en su ejército había numerosos soldados armados con arcabuces y mosquetes, y su flota poseía una potente artillería. Reclutó a los mejores especialistas, incluidos ingenieros chinos, mercenarios japoneses, ronin, e incluso algunos europeos que habían desertado del servicio en la Compañía de las Indias Orientales. Koxinga era un comandante estricto pero justo. Impuso en su ejército una disciplina de hierro, basada en los principios confucianos de lealtad y deber. La cobardía y la traición se castigaban con la muerte inmediata. La valentía y los méritos, con una generosa recompensa. Sus soldados no eran simples mercenarios. Logró inculcarles que eran los últimos defensores de la civilización china contra la subyugación bárbara. No luchaban por dinero, sino por una idea. La idea de restaurar la dinastía Ming. A mediados de la década de 1650, Koxinga se había convertido en el amo indiscutible de la costa. Su flota contaba con miles de barcos y su ejército con más de 100.000 hombres. Realizaba audaces incursiones en el continente, capturando y saqueando ciudades costeras, infligiendo a las autoridades Qing una humillante derrota tras otra. La caballería de las banderas manchúes, invencible en las llanuras del norte de China, era impotente contra su flota y sus operaciones de desembarco. Para millones de chinos del sur, que gemían bajo el yugo de los conquistadores, se convirtió en un símbolo de esperanza, una leyenda viviente, la única fuerza capaz de desafiar a la poderosa dinastía Qing. Y pronto decidió que el tiempo de las pequeñas incursiones había pasado. Había llegado el momento de un golpe decisivo en el corazón del poder enemigo. Hacia 1658, Koxinga había alcanzado la cima de su poder. No era un simple jefe pirata o un general rebelde. Era el gobernante de un estado marítimo de pleno derecho, con un ejército poderoso, una economía próspera y una base ideológica inquebrantable. Sus éxitos en la costa le infundieron la confianza de que había llegado la hora de cumplir su gran juramento. Concibió una empresa cuya audacia asombraba la imaginación: asestar un golpe no en la periferia sino en el corazón mismo del imperio Qing en el sur de China.
Su objetivo era Nankín, la antigua capital del sur, símbolo de la grandeza pasada de la dinastía Ming. El plan de Koxinga era grandioso. Iba a reunir toda su flota y su ejército, entrar en el estuario del gran río Yangtze, remontar la corriente y tomar Nankín por asalto. La captura de esta ciudad habría tenido un valor estratégico y simbólico colosal. No solo habría privado a los Qing del control sobre la riquísima región de Jiangnan, sino que también, como él esperaba, habría servido de señal para un levantamiento general en todo el sur de China. La preparación para la campaña duró casi un año. En los astilleros de Xiamen y Kinmen se construyeron cientos de barcos nuevos. En los arsenales se forjaban armas y se fundían cañones. De todo el sudeste asiático se traían provisiones. Koxinga reunió una armada como nunca antes habían visto las aguas chinas. Según diferentes estimaciones, bajo sus estandartes se reunieron entre 100.000 y 170.000 soldados y una flota de 2.000 a 3.000 barcos. En el verano de 1658, esta gigantesca armada se hizo a la mar. Sin embargo, desde el principio la campaña estuvo plagada de contratiempos. Cerca de la costa de la provincia de Zhejiang, la flota se vio atrapada en un violento tifón. Cientos de barcos se hundieron o se dispersaron y miles de soldados murieron, incluido uno de los hijos de Koxinga. Fue un presagio terrible, pero no quebró su determinación. Regresó a su base, reconstruyó la flota en un año y, en el verano de 1659, emprendió un segundo intento, aún más masivo. Esta vez, la campaña comenzó con éxito. La flota de Koxinga entró en el estuario del Yangtze y comenzó a avanzar lentamente río arriba. Las guarniciones Qing, apostadas en las fortalezas a orillas del río, fueron sorprendidas. Sus escasas flotillas fluviales fueron barridas por el fuego de la artillería de la enorme armada. Una tras otra, las ciudades y fortalezas se rindieron a Koxinga. La ciudad de Guazhou, que guardaba la entrada al Gran Canal, fue tomada por asalto. Luego cayó Zhenjiang, una fortaleza clave en la orilla sur del Yangtze. La noticia de la aproximación del ejército de los leales a los Ming se extendió por toda la región. La población china local, que odiaba a los conquistadores manchúes, recibió a las tropas de Koxinga como libertadores. Eruditos, funcionarios, campesinos, todos acudieron a su campamento. Su ejército crecía cada día, engrosado por voluntarios. Fue el momento de su mayor triunfo. Avanzaba por las tierras donde una vez había estudiado en la Academia Imperial, pero ahora no como un modesto estudiante, sino como un triunfador, un general que estaba a punto de devolver a la dinastía legítima su capital. Parecía que el cielo le favorecía y que la victoria estaba cerca. En agosto de 1659, la flota de Koxinga llegó a las murallas de Nankín. La ciudad estaba sumida en el pánico. La guarnición Qing era escasa y las murallas de la ciudad, aunque imponentes, no estaban preparadas para un largo asedio. El gobernador manchú ya preparaba los barcos para huir. El Consejo de Guerra de Koxinga exigió un asalto inmediato. Sus generales, curtidos en decenas de operaciones de desembarco, estaban seguros del éxito, pero aquí Koxinga, que hasta entonces había actuado con decisión y rapidez, cometió su primer y fatal error. Quizás, por un momento, despertó en él no el guerrero, sino el erudito confuciano. Quería tomar la antigua capital no por la fuerza bruta, sino según todas las reglas, aceptando su capitulación con honor. Creía que la ciudad caería sin luchar. Además, recibió información falsa del comandante Qing, que pidió una tregua para preparar la rendición de la ciudad. En realidad, los manchúes simplemente estaban ganando tiempo, esperando la llegada de refuerzos. Koxinga aceptó negociar. Acampó junto a las murallas de la ciudad y se entregó a la celebración de su cumpleaños y de la inminente victoria. Se perdieron semanas preciosas, mientras el ejército de Koxinga perdía el espíritu de lucha en la inacción y la embriaguez.
el mando Qing actuaba. Desde el norte, a marchas forzadas, llegaban cuerpos de caballería manchú y mongol selectos. Se acercaron sigilosamente a la ciudad y se unieron a la guarnición. De repente, las tropas Qing lanzaron un ataque coordinado. Atacaron simultáneamente el campamento de Koxinga desde la ciudad y por la retaguardia. Su ejército, relajado por la larga inacción y sorprendido, no estaba preparado para la batalla. Cundió el pánico. Lo que debía ser un triunfo se convirtió en una sangrienta carnicería. Koxinga intentó organizar la resistencia. Se lanzó personalmente a la batalla tratando de animar a sus soldados, pero ya era demasiado tarde. Sus tropas fueron derrotadas por completo y huyeron en desorden hacia sus barcos en el Yangtze. Las pérdidas fueron espantosas. Miles murieron, muchos se ahogaron en el río. Todo el tren de bagajes, las máquinas de asedio, los estandartes, todo fue abandonado. Con los lamentables restos de su otrora gran ejército, Koxinga se vio obligado a retirarse río abajo por el Yangtze, perseguido por las tropas Qing. La gran campaña, que debía restaurar la dinastía Ming, terminó en una derrota aplastante. Fue una catástrofe que no solo aniquiló a la mayor parte de su ejército, sino que también socavó su reputación de general invencible. Regresó a Xiamen devastado. Comprendió que su sueño de una rápida reconquista del continente se había derrumbado. El imperio Qing era demasiado fuerte. Su base en la costa, como ahora se daba cuenta, era vulnerable. Los manchúes, habiendo aprendido la amarga lección, comenzaron a concentrar enormes fuerzas en Fujian. Koxinga necesitaba un nuevo refugio seguro, un lugar donde pudiera reagruparse, crear un estado sólido y continuar su lucha. Y su mirada desesperada se volvió hacia el este, a través del estrecho, hacia una gran isla cubierta de niebla que los europeos llamaban Formosa. La derrota en Nankín fue para Koxinga el momento de la verdad. No solo había sufrido un revés militar. Toda su estrategia, basada en la idea de una rápida reconquista del continente y un levantamiento popular, se había derrumbado. Comprendió que sus bases costeras en Fujian, por muy fortificadas que estuvieran, ya no eran un refugio seguro. El imperio Qing, recuperado del shock, comenzó a preparar una ofensiva masiva para acabar de una vez por todas con el rebelde marítimo. Koxinga necesitaba urgentemente una nueva base de retaguardia inexpugnable fuera del alcance de la caballería manchú, y esa base solo podía ser la isla de Taiwán. Taiwán, llamada por los marinos portugueses Ilha Formosa, que significa Isla Hermosa, en el siglo XVII era un territorio salvaje y casi sin explotar. Su parte oriental estaba cubierta por montañas impenetrables, donde vivían tribus guerreras de aborígenes austronesios. La costa occidental era más llana y estaba siendo poblada gradualmente por pescadores, agricultores y piratas chinos de la provincia de Fujian, que huían de la pobreza y de las leyes del Reino del Medio. La dinastía Ming nunca controló ni se interesó realmente por esta isla, considerándola una tierra de bárbaros de ultramar. Este vacío de poder fue aprovechado por los europeos. En 1624, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, VOC, expulsada de la costa continental, fundó un puesto de avanzada en el suroeste de Taiwán. Construyeron el imponente fuerte Zelandia en una pequeña península y el pequeño fuerte Provincia en la costa adyacente. Desde allí controlaban el comercio en la región, recaudaban impuestos de los colonos chinos y exportaban productos locales como pieles de ciervo y caña de azúcar. Para los holandeses, Formosa era un eslabón importante en su imperio comercial global, una fuente de beneficios y una plataforma para el comercio con China y Japón. Durante casi 40 años de gobierno, convirtieron los alrededores del fuerte Zelandia en una próspera colonia. La decisión de Koxinga de invadir Taiwán no fue espontánea. Fue el resultado de un frío cálculo estratégico dictado por la desesperación. En primer lugar, necesitaba seguridad. El estrecho de Taiwán,
Con más de 150 kilómetros de ancho, con sus fuertes corrientes y vientos impredecibles, era una barrera formidable. Los manchúes, siendo un pueblo de tierra, no tenían una flota fuerte ni experiencia en operaciones navales. La conquista de Taiwán le daba a Koxinga una base que los ejércitos Qing simplemente no podrían alcanzar. En segundo lugar, necesitaba recursos. La isla era fértil y podía producir suficiente arroz y azúcar para alimentar a su ejército y a la población civil. Esto lo liberaría de la dependencia de los suministros del continente, que se volvían cada vez más arriesgados. En tercer lugar, era una cuestión de legitimidad. La conquista de un territorio ocupado por bárbaros de ultramar y su devolución al gobierno chino, aunque fuera en su persona, podía presentarse como un gran acto patriótico. Expulsaba a los colonizadores europeos para crear en esta tierra una plataforma para la restauración de la verdadera dinastía china. Había también otro aspecto práctico. Koxinga tenía una fuente de información inestimable sobre la colonia holandesa. Varios años antes había estado a su servicio un traductor chino llamado He Bin, que había trabajado durante mucho tiempo para los holandeses en Taiwán, pero que luego huyó de ellos por disputas financieras. He Bin proporcionó a Koxinga mapas detallados de la isla, planos de las fortificaciones holandesas, información sobre el número de la guarnición y, lo más importante, datos secretos sobre la navegación. Le habló de un paso de aguas poco profundas hacia la laguna que rodeaba el fuerte Zelandia, del que los holandeses no tenían conocimiento o lo consideraban innavegable. Este paso permitía sortear los potentes cañones del fuerte que cubrían el canal principal. A pesar de todas las ventajas estratégicas, el plan de invasión de Taiwán suscitó serias disputas en el Consejo de Guerra de Koxinga. Muchos de sus generales se opusieron. Señalaron el enorme riesgo. La flota aún no se había recuperado por completo de las pérdidas en la campaña del Yangtze. Los holandeses eran conocidos como guerreros temibles. Sus fuertes se consideraban inexpugnables y sus barcos oceánicos estaban armados con artillería pesada que superaba todo lo que tenía Koxinga. Además, la isla estaba habitada por tribus aborígenes hostiles. La travesía del estrecho podría terminar en una nueva catástrofe. Pero Koxinga fue inflexible. Su voluntad aplastó todas las dudas. Pronunció ante sus comandantes un discurso en el que describió la sombría perspectiva de la lucha en el continente y la única esperanza que ofrecía Taiwán. Dijo que esta isla era fértil y extensa. Si la conquistaban, tendrían suficientes provisiones para alimentar al ejército, podrían avanzar cuando se presentara la oportunidad y defenderse cuando fuera necesario. Sería su fundamento para los siglos venideros. La decisión estaba tomada. A principios de 1661, mientras los ejércitos Qing se concentraban en la costa de Fujian, Koxinga comenzó a preparar en secreto su flota para la última gran campaña. Iba a jugárselo todo. O creaba un nuevo reino más allá del mar, o perecería en las olas del estrecho de Taiwán. En la madrugada del 30 de abril de 1661, los vigías de las murallas del fuerte holandés de Zelandia se frotaron los ojos, incrédulos ante lo que veían. Pero no era un espejismo, producto del calor tropical. El estrecho de Taiwán se había ennegrecido de barcos. Cientos de juncos de guerra bajo los estandartes de Koxinga, como una plaga de langostas, llenaron el horizonte y se dirigieron hacia la costa. Para la pequeña guarnición holandesa, fue el principio del fin. Comenzó un asedio de 9 meses que se convirtió en uno de los episodios más dramáticos de la historia del choque entre Oriente y Occidente. El gobernador holandés, Frederik Cojet, a pesar del shock, era un comandante experimentado y no pensaba rendirse. Confiaba en la potencia de sus fuertes y en la superioridad de su artillería naval. El principal canal de aguas profundas que conducía al puerto estaba bajo el fuego de decenas de cañones pesados del fuerte Zelandia.
Cualquier barco que intentara pasar sería inmediatamente reducido a astillas. Pero Koxinga, gracias a la información del desertor Hebin, conocía otro camino. Durante la marea alta, sus grandes juncos, de menor calado que los galeones europeos, entraron en el canal de aguas poco profundas de Luermen, que los holandeses consideraban intransitable. Bordearon el fuerte Zelandia por el norte y entraron sin obstáculos en el puerto interior, desembarcando a miles de hombres en el continente, justo enfrente del segundo fuerte, más pequeño, Provintia. Los holandeses quedaron atónitos ante esta maniobra. Su principal baza, la artillería naval, resultó inútil. Los soldados de Koxinga ocuparon rápidamente la ciudad adyacente y aislaron el fuerte Zelandia de todas las fuentes de alimentos y agua dulce. La guarnición del fuerte Provintia, al verse rodeada por fuerzas enemigas muy superiores y sin esperanzas de ayuda, capituló a los pocos días. Collet hizo un intento desesperado por cambiar la situación. Envió su mejor barco, el Héctor, y varios buques menores al puerto para atacar a la flota de juncos. Comenzó una batalla naval. Los holandeses dispararon furiosamente sus cañones, causando daños a los barcos chinos, pero eran demasiado pocos. Cientos de juncos rodearon al Héctor. Lo abordaron. Decenas de soldados chinos treparon por sus costados. En el fragor de la batalla explotó el polvorín del Héctor. El enorme barco europeo saltó por los aires, llevándose consigo la vida de casi toda su tripulación. Los demás barcos holandeses se vieron obligados a retirarse bajo la protección de los cañones del fuerte. Tras esta victoria, Koxinga estableció un bloqueo total del fuerte Zelandia. Lo rodeó por todos lados, por mar y por tierra. Dentro del fuerte quedaron atrapados unos 1.200 soldados y civiles holandeses, incluidas mujeres y niños. Tenían murallas sólidas, muchos cañones y pólvora, pero sus reservas de alimentos y agua potable eran limitadas. Koxinga envió a Collet una carta ofreciéndole una rendición honorable. Escribió que Formosa siempre había sido territorio de China y que ahora había venido a reclamar lo que les pertenecía. Si entregaban el fuerte, se les permitiría llevarse todas sus posesiones y partir a salvo. Si persistían, que se prepararan para lo peor. Collet se negó con orgullo. Todavía esperaba ayuda de Batavia, la actual Yakarta, capital de las posesiones holandesas en Asia. Creía que una poderosa flota de la Compañía de las Indias Orientales llegaría y barrería a la armada pirata. Comenzó un largo y agotador asedio. Koxinga no intentó un asalto decisivo, comprendiendo que eso le acarrearía enormes pérdidas. En su lugar, decidió rendir a los holandeses por hambre. Sus soldados construyeron baterías de asedio alrededor del fuerte y comenzaron un bombardeo de artillería metódico. La vida dentro del fuerte se convirtió en un infierno. Las reservas de comida se agotaban. Comenzaron las enfermedades, como el escorbuto y la disentería. El agua dulce valía su peso en oro. Los constantes bombardeos no dejaban dormir a la gente. La moral decaía. En el verano de 1661 llegó efectivamente ayuda de Batavia, una escuadra de 10 barcos con 700 soldados a bordo. Era la última esperanza para los sitiados. Los holandeses intentaron romper el bloqueo y desembarcar tropas, pero fueron repelidos con grandes pérdidas. La flota de Koxinga resultó ser más fuerte de lo que esperaban. Tras este fracaso, la escuadra, temiendo los tifones, regresó a Batavia llevándose consigo a parte de los civiles, pero abandonando a la guarnición a su suerte. Para los defensores del fuerte fue un golpe devastador. Comprendieron que ya no habría más ayuda, los habían abandonado. La desesperación dio paso a la apatía. Los soldados comenzaron a desertar. En enero de 1662, después de 9 meses de asedio, Koxinga recibió información de un sargento alemán que había desertado del fuerte de que la moral de los defensores estaba completamente rota. Comprendió que había llegado el momento del golpe decisivo.
Ordenó a sus tropas que iniciaran un asalto masivo a una de las fortificaciones avanzadas del fuerte, el reducto Utrecht. Tras un feroz combate, el reducto fue tomado. Desde esta nueva posición, los cañones chinos podían ahora disparar directamente sobre las murallas principales y los edificios interiores del fuerte. La situación de los sitiados se volvió absolutamente desesperada. El gobernador Collet, viendo que seguir resistiendo era inútil y solo conduciría a la muerte de todos los que quedaban vivos, izó la bandera blanca. El 1 de febrero de 1662 se firmó el Tratado de Capitulación. Las condiciones ofrecidas por Koxinga fueron sorprendentemente honorables. A los holandeses se les permitió abandonar el fuerte con sus armas personales, sus bienes y sus estandartes. Koxinga les proporcionó sus propios barcos para que pudieran zarpar hacia Batavia. No humilló al enemigo vencido, respetó su valentía. Pocos días después, los últimos soldados holandeses abandonaron Taiwán. 38 años de gobierno colonial europeo en la isla habían terminado. Koxinga, el hijo de un pirata y una hija de samurái, había logrado lo que ningún gobernante asiático antes que él. Había expulsado por la fuerza a una potencia colonial europea y se había apoderado de sus dominios. Se había convertido en el señor absoluto de Formosa. Tras expulsar a los holandeses, Koxinga se convirtió en el gobernante indiscutible de Taiwán. Pero ante él se presentaba una tarea mucho más difícil que la de hacer la guerra. Tenía que crear un nuevo estado de la nada, en una isla salvaje y deshabitada, un estado que se convirtiera no solo en una base militar, sino en un hogar para decenas de miles de sus soldados, sus familias y los refugiados del continente. Así apareció en el mapa del mundo el reino de Dongning, que significa pacificación oriental, el último bastión de la dinastía Ming y el primer estado chino de la historia en Taiwán. Koxinga rebautizó Taiwán como Dongdu, es decir, capital oriental. El antiguo fuerte holandés de Provincia se convirtió en su centro administrativo y recibió el nombre de Chengtian. El fuerte Zelandia fue rebautizado como Anping en honor a su ciudad natal en el continente y se convirtió en la residencia de su familia. Inmediatamente procedió a crear un sistema administrativo, copiando la estructura del gobierno de la dinastía Ming. Se establecieron 6 ministerios, responsables de todos los aspectos de la vida del Estado. La isla se dividió en una prefectura y 2 condados. Todos los puestos clave fueron ocupados por funcionarios y eruditos leales a él, que habían huido del continente. Intentó recrear en Taiwán el mismo orden confuciano que había sido destruido por los manchúes. Uno de los principales problemas era el abastecimiento de alimentos para su enorme ejército y decenas de miles de colonos. Koxinga resolvió este problema de forma radical. Introdujo el sistema de asentamientos militares, o Tuntian, que se había aplicado con éxito en China durante muchos siglos. Los soldados en tiempos de paz se convertían en agricultores. A cada unidad se le asignaba una parcela de tierra que debían desbrozar y cultivar. Los oficiales se convertían en administradores y los soldados en campesinos. Esto permitió no solo abastecer al ejército de alimentos y hacer que la isla fuera autosuficiente, sino también desarrollar y colonizar rápidamente nuevas tierras. Koxinga gobernó como un monarca absoluto. Su poder era ilimitado y sus leyes severas. Introdujo reglas estrictas que regulaban todos los aspectos de la vida, desde la vestimenta hasta el pago de impuestos. La más mínima infracción de la disciplina, la corrupción o la desobediencia se castigaba con dureza. Su carácter, forjado en décadas de guerra, no toleraba la oposición. Sus arrebatos de ira eran terribles. Se conservan relatos de cómo no dudó en ejecutar incluso a generales de alto rango por errores militares o sospechas de traición. Su política hacia la población indígena de la isla, las tribus aborígenes, fue ambivalente.
con las tribus que reconocían su autoridad y aceptaban pagar tributo, por ejemplo, en pieles de ciervo, mantuvo relaciones pacíficas. A quienes se resistían a la colonización china, los reprimió sin piedad, arrebatándoles sus tierras y empujándolos a las montañas. Para él, como portador de la cultura china, los aborígenes eran salvajes que debían ser sometidos o aniquilados. A pesar de su dureza, se preocupaba por el bienestar de su pueblo. Fomentó la inmigración de chinos de Fujian, proporcionándoles tierras y exenciones de impuestos. Construyó templos de Confucio, abrió escuelas, tratando de convertir a Taiwán no solo en un campamento militar, sino en un centro de la civilización china. Incluso después de establecerse en Taiwán, Koxinga no abandonó su principal sueño, reconquistar el continente. Consideraba su nuevo reino solo como una plataforma para una futura guerra con los Qing. Siguió manteniendo contactos con los focos de resistencia que quedaban en el sur de China y esperaba el momento oportuno para un nuevo ataque. Sus ambiciones se extendían incluso más allá. Dirigió su mirada hacia el sur, a las Filipinas, que estaban bajo dominio español. En Filipinas vivía una comunidad china grande y rica, a la que los españoles sometían periódicamente a persecuciones y masacres. Koxinga vio en ello un pretexto para intervenir. También necesitaba los recursos de Filipinas y las consideraba un objetivo potencial para la expansión de su imperio marítimo. En 1662, envió una embajada a Filipinas encabezada por el misionero dominico italiano Vittorio Riccio, que había servido durante mucho tiempo en su corte. A través de él, Koxinga transmitió un ultimátum al gobernador español en Manila. Exigía que los españoles lo reconocieran como su soberano y comenzaran a pagarle tributo. De lo contrario, amenazaba con una invasión, prometiendo llegar con su flota y reducir Manila a cenizas. Este ultimátum provocó el pánico en Filipinas. Los españoles, habiendo oído hablar de la derrota de los holandeses en Taiwán, se tomaron la amenaza en serio. Comenzaron a prepararse apresuradamente para la defensa. Temiendo una quinta columna, volvieron a desatar la represión contra la población china local, lo que provocó otra masacre. Pero la gran expedición a Filipinas no llegó a realizarse. El destino le concedió al rey de Dongning un plazo demasiado corto. En el mismo momento en que hacía planes de nuevas conquistas, lo alcanzó un enemigo invisible e implacable. El verano de 1662 en Taiwán fue especialmente caluroso y húmedo. En su nueva capital, en el antiguo fuerte holandés Koxinga, que solo tenía 37 años, se encontraba en la cima de su poder. Había expulsado a los europeos, creado su propio reino y hacía planes de nuevas conquistas. Pero bajo la coraza exterior de un monarca indestructible se escondía un hombre atormentado por demonios internos y cansado de casi 20 años de guerra ininterrumpida. Su final fue tan repentino, violento y lleno de enigmas como toda su vida. En la primavera de 1662, una serie de golpes devastadores cayeron sobre Koxinga, pero esta vez no en el campo de batalla, sino en su propia familia y en su causa. Del continente llegaron noticias terribles. Las autoridades Qing, enfurecidas por sus éxitos en Taiwán, decidieron descargar su ira sobre su familia, que había quedado como rehén. Su padre, Chen Jilong, que había pasado casi 15 años en un cautiverio honorable en Pekín, fue ejecutado. Junto con él, fueron ejecutados todos los hermanos de Koxinga que se encontraban en el continente. La familia Sheng fue prácticamente exterminada por las autoridades Qing. Para Koxinga, educado en las tradiciones de la piedad filial, fue una tragedia inimaginable, agravada por el sentimiento de culpa de que sus acciones habían provocado la muerte de su padre. Al mismo tiempo, el gobierno Qing, para privarlo de su base de apoyo y de sus recursos en el continente, comenzó a aplicar la política de la gran limpieza de la costa.
Millones de habitantes de las zonas costeras de las provincias de Fujian y Guangdong fueron desalojados por la fuerza de sus tierras y reasentados en el interior del país, a 15 o 25 kilómetros del mar. Todas las ciudades y pueblos costeros fueron quemados. Esta táctica de tierra quemada creó una zona deshabitada, aislando a Koxinga de sus socios comerciales, de sus fuentes de reclutamiento y de su red de espionaje. Pero el golpe más doloroso vino de su propia familia, de Taiwán. Su hijo mayor y heredero, Chen Jing, a quien había dejado al frente de su antigua base en Xiamen, había iniciado una relación amorosa prohibida con la nodriza de su hermano menor, e incluso había tenido un hijo con ella. Según las estrictas leyes confucianas, esto equivalía a un incesto y a una deshonra imborrable para toda la familia. Cuando Koxinga se enteró de la falta de su hijo, se enfureció de una manera indescriptible. Para él, un hombre que se lo había jugado todo por el honor y el deber, tal comportamiento de su heredero fue la gota que colmó el vaso. Vio en ello el derrumbe de todo por lo que había luchado. Su ira se convirtió en locura. Inmediatamente envió a Xiamen la orden de ejecutar a su hijo Zheng Jing. Pero eso no fue todo. En un arrebato de furia también ordenó la ejecución de su propia esposa, la madre de Chen Jing, por no haber educado adecuadamente al heredero. Sin embargo, los comandantes de Xiamen, leales al joven heredero, se negaron a cumplir esta orden demencial. No se atrevieron a levantar la mano contra el hijo de su señor. Este acto de desobediencia, el primero en toda su carrera, acabó de hundir a Koxinga. Comprendió que estaba perdiendo el control no solo sobre el mundo, sino también sobre sí mismo. Poco después, en junio de 1662, enfermó. Las fuentes describen los síntomas de diferentes maneras. La mayoría habla de una fiebre alta, posiblemente malaria, que era común en Taiwán. Pero la enfermedad se agravó por su estado mental. Deliraba, gritaba que lo perseguían los espíritus de las personas que había ejecutado. En sus últimas horas, según las crónicas, cayó en un frenesí, se arañó la cara y se mordió los dedos. El 23 de junio de 1662, apenas unos meses después de su mayor triunfo, Koxinga murió entre terribles sufrimientos. Su repentina muerte generó numerosos rumores y teorías. Se dijo que fue envenenado por los holandeses, que habían dejado veneno en los pozos del fuerte. Se dijo que fue la venganza de los espíritus de los aborígenes cuyas tierras había conquistado. Pero la causa más probable fue una combinación de factores. Una enfermedad grave, muy probablemente malaria, superpuesta a un terrible agotamiento nervioso y físico y agravada por ataques de locura provocados por una serie de tragedias personales y políticas. El hombre de roca, que había resistido innumerables tormentas, acabó siendo destruido desde dentro. La muerte de Koxinga sumió a su joven reino en el caos. Comenzó una lucha por el trono entre su hijo Zheng Jing, a quien había sentenciado a muerte, y su hermano, que contaba con el apoyo de una parte del ejército en Taiwán. Finalmente Zheng Jing, habiendo obtenido el apoyo de la mayoría de las tropas en Xiamen, se alzó con la victoria y se convirtió en el segundo rey de Dongning. El reino fundado por Koxinga perduró 21 años más. Bajo el gobierno de su hijo Chen Jing y de su nieto Chen Keshuang, siguió siendo una espina clavada en el costado del imperio Qing. Siguieron desarrollando Taiwán, comerciando e incluso intentaron varias invasiones del continente. Pero en 1683, tras la muerte de Chen Jing, el reino de Dongning, debilitado por las luchas internas, cayó bajo los golpes de una enorme flota Qing, bajo el mando del almirante Shi Lang, quien, por ironías del destino, había sido uno de los mejores generales del propio Koxinga, pero que más tarde se pasó al bando de los manchúes. Taiwán fue anexionado al imperio Qing. Parecía que la causa a la que Koxinga había dedicado su vida estaba definitivamente perdida. Pero su historia no terminó ahí. Solo había comenzado.
Habiendo perdido en la vida real, Koxinga obtuvo una victoria incondicional en la memoria de la posteridad. Su figura, con el tiempo, se fue cubriendo de leyendas y se convirtió en un símbolo que diferentes épocas y diferentes pueblos han llenado con su propio significado. Para la dinastía Qing, durante mucho tiempo fue un rebelde y un pirata, pero incluso ellos al final se vieron obligados a reconocer su grandeza. En el siglo XIX, cuando China se enfrentó a la agresión de las potencias occidentales, los emperadores Qing rehabilitaron póstumamente a Koxinga. Pasó a ser considerado un héroe nacional, el primero en expulsar a los colonizadores europeos de suelo chino. En Japón, la patria de su madre, también se convirtió en un héroe. El famoso dramaturgo Chikamatsu Monzaemon escribió sobre él una popular obra para el teatro kabuki, Las batallas de Koxinga, que lo retrataba como un guerrero heroico con espíritu samurái que luchaba por la justicia. En Taiwán, pasó de ser una figura histórica a una deidad. Para millones de inmigrantes chinos que colonizaron la isla, se convirtió en un santo patrón. Se construyeron templos en su honor por todo Taiwán, donde se le sigue venerando hoy en día con el nombre de Kaitai Shenguang, que significa santo gobernante que abrió Taiwán. Se convirtió en el símbolo de la colonización de tierras salvajes, el protector contra las enfermedades y los peligros. Pero la transformación más sorprendente de su imagen se produjo en el siglo XX. Después de la Guerra Civil en China en 1949, cuando el gobierno de la República de China, o Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, huyó a Taiwán, la historia de Koxinga adquirió una relevancia increíble. Para el Kuomintang, se convirtió en el prototipo histórico ideal. Al igual que ellos, era un representante del poder legítimo chino, expulsado del continente por los bárbaros, en su caso los comunistas. Al igual que ellos, se había afianzado en Taiwán, convirtiéndolo en una base para la futura reconquista de China. La imagen de Koxinga se convirtió en un potentísimo instrumento de propaganda que legitimaba el régimen de Chiang Kai-shek. Al mismo tiempo, al otro lado del estrecho, en la China comunista, o RPC, Koxinga también era ensalzado como un héroe nacional. Pero aquí el acento se ponía en otro aspecto. Era un patriota que había expulsado a los imperialistas extranjeros, es decir, a los holandeses, y había devuelto Taiwán al seno de la patria, asegurando la integridad territorial de China. En la RPC moderna, es un símbolo de la idea de una sola China y una justificación histórica de las reivindicaciones de Pekín sobre Taiwán. Así, un solo hombre se convirtió en el héroe nacional de dos regímenes políticos en estado de enemistad mortal. Su legado resultó ser tan dual como su origen. Es al mismo tiempo un símbolo de la independencia de Taiwán y un símbolo de su pertenencia a China. La historia de Koxinga es una historia de lealtad y traición, de choque de civilizaciones y de la tragedia de un hombre desgarrado entre el deber de un hijo y el deber de un súbdito. Fue el último caballero de una dinastía caída, un cruel rey pirata, el fundador de un estado y, al final, un dios. Su vida es un eterno recordatorio de que el curso de la historia a veces no lo determinan los grandes imperios ni los procesos económicos impersonales, sino la voluntad inquebrantable de una sola personalidad, situada en la encrucijada de los mundos. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en una de las historias más asombrosas y dramáticas de Asia Oriental. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y deja tus comentarios. Te esperan muchas más historias fascinantes sobre grandes acontecimientos y personalidades que cambiaron el mundo. Hasta la próxima.